Hay veces que los informes médicos, esos que parecen súper densos, esconden historias alucinantes sobre nuestro cuerpo. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de ellos para entender una señal clave, una que nunca, nunca se debe pasar por alto: la amenorrea. A ver, esta es la pregunta clave, ¿no? La que lo empieza todo. Porque la falta de menstruación no es algo sin más, no es un hecho aislado, es una señal, es un mensaje del cuerpo que nos está diciendo, oye, que algo en mi sistema de comunicación, que es súper complejo, podría estar fallando. Vale, lo primerísimo de todo, y esto es clave, es entender que la amenorrea no es la enfermedad en sí misma, es un síntoma. Es como esa luz de advertencia que se enciende en el coche. La luz no es el problema, ¿verdad? Te avisa de que hay que levantar el capó y ver qué pasa. Pues esto es exactamente lo mismo, y ese es el punto de partida de toda esta investigación. Bueno, y como con cualquier señal, lo importante es saber leerla. Claro, el primer paso para cualquier investigador, para cualquier médico, es diferenciar si estamos ante un mensaje que, por lo que sea, nunca llegó a enviarse, o uno que, de repente, se cortó. Aquí tenemos las dos grandes categorías. Por un lado está la que llaman amenorrea primaria. ¿Esto qué es? Pues que la menstruación no ha aparecido a los 15 años, aunque el resto de señales de la pubertad sí estén ahí. Y por otro lado, la secundaria. Una persona que tenía sus ciclos normales y de pronto pasan 3 meses o más y nada. Como ves, son dos puntos de partida muy diferentes para una misma investigación. Una vez que sabemos el cuándo, la siguiente pregunta es el por qué. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque se despliega toda una red de posibles causas que conectan el cerebro, los ovarios, todo el sistema hormonal. Este gráfico, sacado directamente del informe, nos da un mapa clarísimo para los casos de amenorrea secundaria. Y ojo, porque es muy revelador. Casi todas las causas se reparten entre dos centros de mando. Un 40% viene de los ovarios, vale, pero es que casi la misma cantidad, un 35%, viene del hipotálamo, o sea, del cerebro. Esto ya de por sí nos dice que la conexión cerebro-ovario es absolutamente fundamental. Venga, vamos a hacer zoom en esa porción más grande, la del 40%. De repente, esas categorías que sonaban un poco abstractas se vuelven muy concretas. Aquí ya empezamos a ver nombres y apellidos, condiciones que quizá nos suenan más, como el síndrome de ovario poliquístico o la insuficiencia ovárica primaria. Pero ojo, porque si hablamos de la primaria, la historia es otra. En este caso, el informe nos dice que hasta un 15% de las veces el problema no es hormonal, sino que tiene que ver con la propia anatomía del sistema reproductor. Una pista clave que ya nos indica que la investigación va a ir por otro lado. Vale, ya tenemos los tipos, tenemos los sospechosos habituales. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se encajan todas las piezas de este puzzle? Pues aquí es donde empieza el trabajo de detective de verdad, el proceso de diagnóstico. El proceso, la verdad, sigue una lógica aplastante. Se va siempre de lo más general a lo más específico. Todo empieza con la historia clínica y un examen físico. A partir de ahí se buscan pistas en la sangre, en las hormonas y finalmente, si hace falta, pruebas de imagen, como una ecografía, para ver, digamos, la escena del crimen. Es un método por pasos, para no dejarse nada en el tintero. Y esta frase, que está sacada tal cual de las conclusiones del informe, para mí es fundamental. Nos recuerda que, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, las herramientas más potentes siguen siendo las de siempre: escuchar y examinar. Muchas veces la respuesta ya está ahí, esperando a que la encuentren. Además, en toda investigación de amenorrea secundaria hay una regla de oro. Un primer paso que no se puede saltar nunca. Y antes de pedir análisis súper complejos, es algo tan lógico y fundamental como descartar un embarazo. Al fin y al cabo, es la causa más común de todas. Bien, una vez superados estos primeros pasos que son comunes para todos los casos, es como si el camino se dividiera en dos. Dependiendo de si es un caso de amenorrea primaria o secundaria, el detective se va a fijar en pistas completamente distintas. Aquí lo tenemos, el mapa para la amenorrea primaria. A primera vista puede parecer un lío, pero de verdad que es pura lógica. Es un árbol de decisiones que va guiando al profesional a través de una serie de preguntas para ir acorralando las posibilidades. Vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda bien cómo funciona esto. Una de las primeras preguntas, uno de los primeros cruces de caminos en ese mapa, es algo tan básico como: ¿está presente el útero? La respuesta a esa pregunta, un simple sí o un no, ya te manda por dos rutas de investigación que no tienen nada que ver. Así de metódica es la búsqueda. Ahora, si saltamos al otro mapa, el de la amenorrea secundaria, aquí el foco cambia por completo. Una vez que ya hemos descartado el embarazo, claro, la atención se centra casi por completo en las hormonas. Los análisis de sangre son la herramienta estrella para averiguar qué pieza del sistema de comunicación está fallando. Y bueno, ¿qué pistas se buscan en esos análisis? Pues principalmente las que vemos aquí.
La FSH y la LH nos chivan cómo va la conversación entre el cerebro y los ovarios, la prolactina puede apuntar a la hipófisis, la TSH a la tiroides. Cada una es una pieza del rompecabezas, una pista crucial para resolver el misterio. Y todo este trabajo detectivesco, siguiendo los mapas, analizando cada pista hormonal, cada detalle, nos lleva al gran objetivo final, que no es solo identificar el problema, sino encontrar la respuesta de fondo. Porque, y esto lo hemos dicho desde el principio, la amenorrea es solo la punta del iceberg, el síntoma. El objetivo de toda la investigación no es ponerle una etiqueta y ya está, sino entender de dónde viene, porque solo si identificas la causa de raíz podrás dar con el tratamiento correcto y, con suerte, restaurar el equilibrio. Y las respuestas, la verdad, pueden ser súper variadas. La investigación puede acabar revelando desde algo tan común como un retraso normal del desarrollo hasta condiciones como el SOP o la llamada amenorrea hipotalámica funcional, que muchas veces está ligada al estrés o al ejercicio intenso. Cada diagnóstico abre una puerta a un plan de acción completamente distinto hecho a medida. Al final del todo, el informe nos deja con esta afirmación, que es como la gran conclusión. La mayoría de los casos de amenorrea secundaria se concentran en unas pocas causas principales. Es como la regla del 80-20 de esta investigación. Si sabes dónde buscar primero, tienes muchas papeletas para resolver la gran mayoría de los misterios. Y así, al final de este recorrido para decodificar la amenorrea, terminamos con una pregunta que va mucho más allá. ¿Qué nos enseña este único síntoma sobre esa red de comunicación increíblemente compleja y delicada que tenemos dentro del cuerpo? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta investigación.